Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, Pedro Sánchez ha firmado su sentencia de defunción política y ha cavado su propia tumba. Una tumba que ya empezó a cavar hace tiempo, pero que ahora ha terminado. Además, se ha llevado por delante al rey Felipe, del cual tenemos también su sentencia de defunción política y tiene sitio en la misma tumba que Pedro Sánchez al haberse dejado arrastrar por él, y ahora os lo voy a explicar. Siento mucho si algunos sois monárquicos de vosotros, yo no soy monárquico. Yo no creo que nadie tenga que tener privilegios por nacimiento, nadie, pero tampoco nadie debe tener privilegios en función del cargo que ocupa dentro del Estado, que es lo que ocurre en España, que tanto políticos como el jefe del Estado tienen privilegios que no tenemos los demás ciudadanos. Bien, dicho esto, fijaos, antes de deciros por qué han cavado su tumba y están ya terminados, fijaos que la dialéctica del lenguaje te obliga a decir si eres o monárquico o republicano. Eso nos lo dicen, por supuesto, políticos que son republicanos en España. Políticos que te envuelven en el lenguaje para que tengas que decidir monárquico o republicano. Cuando estas personas que se definen republicanos son personas que son absolutamente demagogos y manipuladores. Porque la decisión no es monárquico o republicano. La decisión es políticos fuera y partidos políticos fuera. No es la dicotomía de monarquía o república. La dicotomía es otra. Democracia o políticos y partidos políticos. Te envuelven en una dialéctica de la cual la gente no sabe salir, para que de ese modo te creas que simplemente puedes decidir entre monarquía y república. De ese modo no nos fijamos en que lo que sobran son no solamente los monarcas, sino también los políticos, que son simples parásitos que no sirven para absolutamente nada más que para sembrar el enfrentamiento en la población para mantener sus privilegios. Bueno, y ahora vamos a ver por qué Pedro Sánchez ha firmado su sentencia de defunción política, así como la del rey Felipe, y ha cavado su tumba. Hoy se está celebrando la cumbre de la OTAN. Y hoy hemos visto que el dato de la inflación supera ya el 10%. La crisis económica es tremenda, brutal. El precio del combustible está disparado, el de la energía, el de la electricidad, el del gas. Nos están asfixiando, nos están ahogando. Cada vez todo es muchísimo más caro y a las familias les cuesta mucho más llegar a fin de mes. Les dan un cheque de 200 euros y tienes que ser un pobre de solemnidad para que te lo den. Dan la ayuda al transporte público del 50% del bono, una miseria de 20 euros. Y de este modo creen que pueden tapar la vergüenza que están haciendo. Ahora mismo estoy avergonzado de lo que está ocurriendo en España y permitimos. Están haciendo una cumbre de la OTAN que es un auténtico teatro humillante para todos los españoles. Humillante. Nos están humillando, vulnerando todas las normas que se pueden vulnerar y haciendo toda la ostentación posible de la cual pueden hacer gala, para pasarnos por las narices que están por encima de nosotros. No solamente en cuanto a que pueden vulnerar todo tipo de legalidad y norma, como vamos a ver después, sino como que en realidad ellos están por encima de nosotros en cuanto a posición privilegiada y derechos. Fijaos que ayer, con nuestro dinero, y no se nos olvide porque todo esto lo hemos pagado nosotros, 35 millones de euros que salió en el BOE de antes de ayer, que ya hice el vídeo, 35 millones de euros de las arcas del Estado español, es decir, de mis impuestos, de tus impuestos, de los impuestos de todos, en lugar de coger y hacerlo por Zoom o por Skype, una reunión de la OTAN si tienen que llegar a cualquier tipo de acuerdo. Pero no, lo que hacen no es llegar a un acuerdo, lo que hacen es fastos, cenas y ostentación a la vista de todo el pueblo arruinado, para que todos podamos decir: ¡ah, qué grandes van a cenar al Palacio Real! Fijaos, en el Palacio Real, que cerraron para ellos, tomaron un menú de 15 platos,
con platos totalmente sofisticados y estrafalarios elaborados, por supuesto, por un chef de 2 estrellas Michelin. Algo vergonzoso todo, con tantísima ostentación y despilfarro a nuestra costa, que lo hemos pagado nosotros. Da auténtica vergüenza. No solo que Pedro Sánchez y Begoña Gómez, por supuesto, entren en ese juego estrafalario, estos socialistas, tan socialistas que son, sino que el rey y la reina se presten a este juego, en el cual tenemos que creernos que esta cumbre de la OTAN es para algo como para decir que Putin es muy malo y que Rusia es el enemigo de la humanidad, y China, y Brasil, y los indios, vete a saber. Media humanidad o más de media humanidad no están ahí representados, pero sin embargo ellos se erigen como los adalides de la libertad. Ellos los que tienen el monopolio de la fuerza frente a nosotros. Y fijaos cómo vulneran todas las normativas. Da exactamente igual lo de meter vehículos en el centro de Madrid o aparcar como aparcaron en la Plaza Mayor, da exactamente igual que los demás no lo pueden hacer. El Joe Biden ha venido con el Air Force One y además su coche lo llaman la bestia, que consume 60 litros cada 100 kilómetros porque pesa 9 toneladas. Pero a los madrileños les dicen que vayan en transporte público y les pagan medio bono del mes. Es una auténtica vergüenza. Cierran Madrid para ellos, un auténtico desatino. Esto tiene que ser la tumba política de Pedro Sánchez y del rey Felipe, que se ha prestado a este teatro y a esta pantomima. Fijaos que hoy van a cenar en el Museo del Prado. No se puede comer en el Museo del Prado. Y dirás, ¡qué tontería! Tontería no, en las normas del Museo del Prado, y os la dejo abajo para que veáis cuál es la normativa, se prohíbe comer en el Museo del Prado. ¿Está prohibido? Está prohibido, lo mismo que aparcar en la Plaza Mayor. Pero da exactamente igual, porque van a hacer allí una cena fantástica que les hace un tal Andrés, un chef, por supuesto, grandioso, de estos de alto copete, para que todos ellos coman muy bien a nuestra costa de nuevo. Galas, fiestas, cenas, cerrarles el Palacio Real, cerrarles el Museo del Prado, para que no puedan entrar los ciudadanos, comer allí, todo a nuestra costa, pagado por nosotros. Es una auténtica vergüenza. Una vergüenza. Cuando han dicho a los madrileños que hagan teletrabajo, no sé cómo podemos permitir que hagan esto con nosotros, que nos pasen por las narices, por los morros, todo su despilfarro, toda su ostentación, todo a nuestra costa. Esto es una auténtica vergüenza cuando está cayendo la que está cayendo, cuando hoy mismo tenemos la inflación más alta en 40 años, cuando las familias no llegan a fin de mes, cuando no puedes pagar el combustible, cuando te sangran con la luz, cuando te sangran con el gas, cuando vas al supermercado y ya resulta que no tienes dinero para pagar la suficiente comida para tu familia, porque eso le pasa a muchísimas familias, y mientras ellos se pagan a nuestra costa menús de 3 estrellas o 2 estrellas Michelin. Esto es una auténtica vergüenza, una vergüenza. Y si esto fuera para hacer una cumbre, que se reúnan, que hagan la reunión sin ostentación, a puerta cerrada o por Zoom o por Skype. Esto es un auténtico escándalo. En mi opinión es la tumba política de Pedro Sánchez. No creo que nadie pueda votar a Pedro Sánchez después de esto, y nadie pueda defender la monarquía después de que el rey no pinta absolutamente nada. Firma y ha firmado todo lo que le ha puesto Pedro Sánchez delante. Todos los decretos los ha firmado. Todo, absolutamente todo. No vale para nada más que para salir en las fotos. Solamente para las fotos. Pues para eso nos sobra el rey. Lo siento mucho. Nos sobra el rey porque no hace nada, no pinta nada y lo firma todo. Si no pinta nada, sobra. Es así de claro, lo siento mucho. Sobra una figura decorativa que nos sale bastante cara y que simplemente hace lo que le dice Pedro Sánchez. Ahora, no va a ser mejor que venga Feijóo, que Feijóo, como sabéis, es un auténtico dictador también. Lo tenemos muy mal. Yo he creado el Movimiento de Regeneración Política de España. Pasaos por la web e informaros. Creo que es importante ver que existen otras alternativas diferentes a la monarquía y a la república, donde exista la democracia, donde el poder esté en manos de los ciudadanos, del pueblo. Eso es democracia, donde no haya privilegios. Ayer no fue la primera ministra sueca a la cena del Palacio Real. Dicen que es porque estuvo reunida con el ministro de Turquía, el presidente de Turquía, y con el secretario general de la OTAN, que tampoco fue a la cena. Pero es que en Suecia los políticos no tienen privilegios, no tienen ningún tipo de privilegios, curiosamente. Viven en apartamentos, no tienen asesores y viajan en transporte público. Y no fue a la cena del Palacio Real. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, a algo que sea una mezcla entre lo que hay en Suiza, una democracia real, directa y participativa, y a lo que hay en Suecia con políticos o con gobernantes o con dirigentes o con gestores que no tengan ningún tipo de privilegio porque simplemente ocupan un lugar en la sociedad. Exactamente
exactamente el mismo que ocupa un funcionario de cualquier otra clase. No tienen por qué tener privilegios. Tenemos más aforados en España que en toda Europa junta. Esto es un escándalo que permitimos, que aceptamos y que toleramos. Y nos lo pasan por los morros en el momento de más crisis que ha habido en los últimos 30 años o 40 años. Compañeros, esto es inaceptable y esto debe significar la tumba política de Pedro Sánchez, el socialista, y lo siento, la tumba política de Felipe VI, que entra en el juego de Pedro Sánchez, que se ha dejado arrastrar por esta ostentación absolutamente vergonzosa y obscena que jamás debería haberse producido, vulnerando todas las normas que han querido y demostrándonos claramente que son privilegiados, que las normas no están hechas para ellos, que pagamos todos sus gastos y todos sus privilegios y todo lo que quieran, porque pueden exprimirnos como si fuéramos un rebaño de ovejas. Para ellos no son las normas, para ellos no son las crisis y para nosotros todo. Eso nos han demostrado y tiene que significar la tumba política de Pedro Sánchez y, lo siento mucho, la tumba del rey Felipe, por esta obscenidad inexplicable e inaceptable que hemos tenido y que estamos sufriendo en España con la cumbre de la OTAN. Suscribíos al canal, haciéndoos miembros si queréis apoyarme, sumaos a mi canal de Telegram donde puedo hablar mucho más. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar ahí, y siento estar tan indignado porque esta ostentación, esta obscenidad, esto es absolutamente algo indigno que a mí personalmente me saca de mis casillas viendo cómo están las cosas, cómo está la crisis y esta obscenidad que nos hacen sufrir y que nos pasan por los morros los dirigentes políticos. Me parece inaceptable, insostenible, inaguantable. O sea, me parece algo que hay que cambiar y hay que cambiarlo, pero ya. O sea, hay que cambiarlo, pero ya.